Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan que le habla de salud. La gracia que no es Macete. Junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto estar de nuevo aquí en esta mesa. En campaña electoral ustedes se preocuparon de proponer cosas para la formación docente. En la ley de urgente consideración incluyeron algunos artículos que refieren a la formación docente. La formación docente, para hacerlo en sencillo, es cómo se forman nuestros docentes, o sea, cómo se preparan para enseñar después a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que necesitan educación. Se buscó durante muchos años una universidad de la educación que no funcionó por mayorías especiales en la Constitución. ¿Cómo impacta el tipo de formación docente en los que quieren ser docentes y en los que ya son docentes? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el Uruguay está en una situación un poco rara en esta materia. Lo normal hoy en el mundo es que la formación docente sea una formación de carácter universitario. Y si uno mira los países con sistemas educativos maduros, en todos la formación docente tiene carácter universitario. Uruguay tiene un sistema educativo maduro. Cuando nos comparamos con otros países, estamos dentro de los que tienen un sistema educativo maduro. Y sin embargo, la formación docente en Uruguay no tiene carácter universitario. Eso tiene una serie de consecuencias malas para los docentes, que van desde eso que se habla tanto de la valoración social de la profesión, hasta dificultades si yo quiero hacer estudios de posgrado en otra parte, porque parece que faltará algo. Tengo un título de una institución que no es una universidad. Con algunos países eso se ha arreglado, pero con muchos otros no. Pero lo más importante de todo es que además eso significa que, a diferencia de lo que pasa en otros países, a nuestros docentes cuando se forman les falta vivir una experiencia universitaria, que es una experiencia muy enriquecedora, porque no es solo el cartel que se pone en la puerta. Hacer estudios... O sea, el IPA no simula una universidad en el tipo de educación, en el tipo de edilicio. No es una cuestión edilicia. Por ejemplo, una característica de la experiencia universitaria es que los docentes que uno tiene, en una proporción muy grande, sean investigadores que publican. Y eso tiene muchas consecuencias sobre la formación de las personas. O es muy frecuente en las universidades que uno además se encuentre con gente que se está formando para otras cosas, y entonces hay un enriquecimiento que es muy valioso entre quienes hacen una carrera y quienes hacen... O sea, no es solamente un tema de título, de que no, me lo dé una universidad o me lo dé un instituto, es quienes están en ese ambiente enseñando. No es solo un tema de título, y tampoco es una cuestión de más o de menos, como si se tratara de lo mismo, pero estoy un poco más arriba o más abajo. Se trata de otra experiencia. Ser universitario es una experiencia particular. Bueno, las universidades son muy viejas, tienen 1000 años, es una tradición que se ha construido durante todo ese tiempo. Y ser universitario, mucho más que tener un título colgado en la pared, es haber transitado por esa experiencia. O sea, el no haber transitado forma peor a un docente por esa experiencia. Yo no quiero hablar de peor o mejor, lo forma diferente. Por ejemplo, claramente lo forma más lejos de la producción del conocimiento. Cuando uno tiene docentes... O sea, no sale tan bien formado como si fuera una universidad, entonces. Por ejemplo, cuando uno tiene docentes, como pasa en la universidad, que en una proporción enorme son investigadores que están generando conocimiento, eso se traduce en una cabeza, en una manera de abordar los problemas, en un modo de recomendar bibliografía, en una cantidad de cosas que, por supuesto, que impactan en los estudiantes. Cuando uno tiene pocos docentes que están en esa condición, bueno, eso no está presente. O sea, se va a replicar en un aula después. Ese docente que se formó de esa manera no va a tener todas las habilidades que hubiera tenido si fuera una universidad. Y no va a tener algunas experiencias que tal vez expliquen. Voy a tratar de ilustrar esto con un ejemplo. Sí. Todos sabemos que en Uruguay tenemos un problema con las vocaciones científicas. Tenemos relativamente poca gente que se orienta a las ingenierías, a la química, a la física. Mucha gente a la humanística. Claro. Eso se debe en parte a que los docentes que forman a nuestros muchachos no han tenido mucha experiencia de contacto
con gente que hace investigación en esas áreas. Por ejemplo, como parte de este plan que estamos impulsando de transformación de la formación docente, es muy probable que haya un programa de formación docente, por ejemplo, en el Instituto Clemente Estable, que es un instituto de investigaciones biológicas donde hay investigadores. O sea, un IPA en el Clemente Estable. No va a cambiar el Clemente Estable, pero sí la idea es que haya un programa de formación de docentes que va a estar a cargo de expertos en educación, como corresponde, pero esos muchachos que se estén formando ahí van a poder visitar regularmente laboratorios donde van a ver científicos trabajando. Pero es como lo mismo que hace el IPA, pero adentro del Clemente Estable. Bueno, se puede simplificar así, efectivamente. O otra cosa, por ejemplo, que está avanzada y que seguramente pero va a ser haber... para la orientación científica nada más, o sea, profesores vinculados a la vida Bueno, científica. en el caso del Clemente Estable sí, pero tomemos otro caso donde en este momento hay ¿Eso mucho... ya es este año? No, esto empieza, ahora vemos un poco el calendario, pero esto va a empezar, las clases van a empezar en el 2023. Pero poner otro ejemplo, las escuelas del Sodre. La gente de las escuelas del Sodre en este momento está muy entusiasmada en el marco de este proyecto de transformación para formar docentes para los bachilleratos artísticos. Entonces, imagínense un docente que además de haber recibido la formación que corresponde a un docente, estuvo esos 4 años viendo ensayar el Ballet del Sodre, viendo cómo ensaya una orquesta, conversando con los músicos. Y ahí también había un instituto de formación docente, claro, adentro del Sodre. Bueno, un programa de formación en un instituto que va a seguir siendo las escuelas del Sodre. Llamando al Sodre y el Clemente Estable. Bueno, y puede haber otras. ¿Privados también? Puede haber privados, ya hay privados, ¿no? Que hacen pero en este nuevo esquema que usted está planteando. Puede haber, nosotros abrimos una puerta y la idea es que por esa puerta se presenten los que tengan buenas ideas y vamos obviamente a evaluar la calidad de esas propuestas y a evaluar que realmente tienen fuerte la pata de formación docente. ¿Eso es habilitación del Ministerio de Cultura nada más o la ANEP también tiene que validarlo? Vamos a un esquema de doble reconocimiento que funciona así. La que por la Constitución tiene la competencia de impartir y reconocer programas de formación docente es ANEP. Y ANEP emite desde siempre títulos profesionales. Usted tiene un título de profesor en literatura, usted tiene un título de maestro de primaria común, usted tiene un título de ese tipo. ANEP no puede emitir títulos universitarios porque no están sus cometidos y la Constitución dice que no se puede. Principio de legalidad. Exactamente. El que sí hace eso, desde hace años, Ministerio de Cultura, es el Ministerio de Educación, que lo que hace es, al mismo título profesional que emitió ANEP o que reconoció ANEP, si se trata de un título emitido por una institución privada, el Ministerio de Educación y Cultura dice, este título vale como una licenciatura universitaria. Y eso sí lo puede hacer, y de hecho ya lo hace en otras áreas, el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces hay un doble reconocimiento, el reconocimiento de la capacidad profesional de los docentes, que lo hace ANEP, y el reconocimiento del carácter universitario de esa formación, que lo hace el Ministerio de Educación. En el caso del Clemente Estable, alguien saldría con la formación en profesor de ciencia, no sé cómo se llamará, y en el mismo acto usted le va a dar un diploma, un título que dice licenciado en ciencias o como se llame. O sea, se va con dos papeles. Como exactamente. El programa de formación de profesores en ciencias biológicas de Clemente Estable va a tener que ser reconocido por ANEP como un programa que conduce a un título de profesor en ciencias biológicas. Y eso vale igual que si fuera una universidad. O sea, eso vale igual que si fuera el IPA hoy en día. No, pero con lo que ustedes le agregan. Después el MEC le agrega a eso el reconocimiento de que eso es una licenciatura universitaria. Y en el mundo vale como si fuera una universidad. Exacto. Y también se lo reconoce al IPA. Y también se lo reconoce a los institutos magisteriales. Entonces va a salir un chico o una chica de un instituto magisterial del interior con su título de maestro de educación primaria. Y licenciado en pedagogía, o según los casos se va a... Con la misma carrera, si no es que tenga una prueba más, no tiene que hacer nada. Lo que pasa es que para que eso ocurra va a haber dos cosas. Va a haber algunas exigencias y va a haber apoyos. Las exigencias van a ser... Todavía estamos trabajando en la parte de las exigencias, pero hay dos tipos de exigencias que
que son importantes. Por una parte va a haber un currículum mínimo. Hay cosas que van a tener que haber aprendido los estudiantes como parte de su tránsito en un instituto de Pero formación. eso lo aprueban docente. ustedes, el Ministerio de Educación y Cultura. Ese currículum lo aprueba formalmente el Ministerio de Educación y Cultura, obviamente en Como diálogo. usted le exige a una universidad hoy. Lo Claro, mismo. como se lo exige hoy en una universidad privada, por ejemplo. Se hace obviamente en diálogo permanente con ANEP, y además solo abarca, si miramos en cantidad de horas lo que estamos haciendo hoy, solo abarca más o menos la mitad de horas de lo que hoy es una carrera de maestro o una carrera de profesor de liceo en ANEP. Entonces la idea es, la mitad de horas sí o sí vas a tener que hacer estas cosas, con la otra mitad es tu decisión. Los que ya son docentes hoy que no tuvieron esta oportunidad, ¿ustedes le validan? Bueno, ahí está muy buena esa pregunta. Ahí hay 3 grupos. Los que van a entrar desde cero, y eso simplemente desde el día 1. Eso ya está, porque ya saben las reglas. Claro. Después están los que ya están haciendo carreras de formación docente. Que están ahí para terminar, mitad de tabla, lo que sea. Sería muy injusto que si yo empiezo una carrera de maestro de primaria en marzo del 23, voy a tener un título universitario, pero si la empecé en marzo del 22, no. Entonces ahí lo que va a haber es programas de reenganche, digamos, con ajustes curriculares para salir en las mismas condiciones que... Y después, a los docentes que están en ejercicio, a los docentes titulados que están en ejercicio, de pronto se les va a pedir que tomen algunos cursos o que rindan algunas pruebas para demostrar que no los precisan, y se les va a reconocer que el título que recibieron hace años, emitido por el IPA... O sea, un maestro de escuela de hace 20 años hace un curso... Exacto. Y aprueba un examen y ustedes le dan un título de licenciado. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Y la contraparte de esa idea es que va a haber apoyos. Por ejemplo, para un docente que esté en actividad y que quiera hacer eso, va a haber becas que le permitan liberar horas de trabajo para poder dedicarlas al estudio y para que en un plazo corto, en un año, pueda complementar lo que le falta. Y también va a haber becas para estudiantes. Porque nosotros tenemos, sobre todo en el caso de la formación de docentes de la educación media, un problema pavoroso de abandono de los estudios. El último estudio que se hizo en el IPA, que tiene unos años, pero las cosas no han cambiado mucho, muestra que se recibe en el IPA 1 de cada 10 estudiantes que entran. 10%. Hay una parte de ellos que simplemente pasa a dedicarse a otras cosas, pero hay una parte muy grande que empieza a tomar horas de clase. Y ahí ya está. Y nunca termina, porque la actividad como docente lo va absorbiendo y nunca termina. A partir de esto, ¿nadie sin título va a poder dar clase en Uruguay? No, pues no es eso. Bueno, en primaria no se puede sin título, en secundaria sí se puede. No. Y en la universidad también se puede. Sí, lo que nosotros vamos a hacer es, el Ministerio ya tiene recursos presupuestales reservados, vamos a dar becas para estudiantes de formación docente, para que se dediquen 100% a estudiar. Pero esas becas se las vamos a dar solo a estudiantes de tercero y cuarto. O sea, le va a pagar para que no trabaje y estudie. Exacto. En sencillo. Exacto. Claro. ¿Y eso ya tiene cuantificado cuánto es? Sí, tenemos una buena reserva de dinero que se aprobó en la ley de presupuesto. Más o menos, ¿de qué estamos hablando? No importa tanto en dinero, pero estamos hablando de miles de estudiantes que van a poder... O sea, y usted le va a garantizar que se quede en su casa tranquilo y estudie hasta que termine estando en tercer año. Exacto, va a tener que seguir el currículum. Y ese es otro punto interesante. ¿Qué hay en ese currículum mínimo que vamos a pedir? Va a haber, por ejemplo, un paquete de horas dedicado a habilidades digitales. Porque hoy también un descalce que hay en Uruguay es, tenemos el Plan Ceibal, que es algo muy interesante, muy poderoso, en el que se ha gastado a lo largo de los años una inmensa cantidad de dinero, pero que hasta antes de la pandemia estaba muy subutilizado y hoy está mucho más utilizado, pero con un sacrificio muy grande de los docentes. Saben más los alumnos que los que enseñan. Porque uno podía recibirse de docente sin haber tomado un solo curso de informática educativa. De hecho, hoy lo manejan mejor los estudiantes que los profesores, los maestros. Efectivamente. Entonces, la idea es, vamos a hacer que cuando un muchacho salga de un centro de formación docente, nadie tenga que explicarle cómo funcionan las plataformas de Ceibal. Él no tenga que dedicar tiempo. O sea, no van a poder haber docentes que no sepan manejar informática en Uruguay.
Informática educativa. Sí, educativa. Efectivamente. Por lo menos, en fin, de los O sea, titulados. el planiferio colgado no corre más. No, el planiferio colgado tiene sus ventajas, pero además tenemos cosas formidables como la plataforma CREA, que tiene cosas que están realmente en la vanguardia de la educación en el mundo. Por ejemplo, alguna de las plataformas en matemática es lo que se llama una plataforma adaptativa, que significa que los ejercicios que te pone depende de tus respuestas anteriores. Porque detecta... O sea, no es parejo para todos. No. Puede haber dos estudiantes, uno al lado del otro, trabajando. Y van a hacer dos cosas distintas. Claro, porque la plataforma detecta cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes. Y ahora los nuevos docentes en Uruguay van a salir con esta información. Van a salir entendiendo bien cómo funcionan esas plataformas y pudiendo usarlas y pudiendo respaldarse en ellas. Respaldarse porque creo que una de las cosas que la pandemia ha dejado bien claro es que la informática nunca va a sustituir a los docentes. Con esto logran que los casi 6 de cada 10 estudiantes que dejan el liceo no lo dejen. Bueno, esto va a ayudar en esa dirección, junto con muchas otras cosas que hay que hacer. ¿Van a estimular más a los estudiantes con profesores mejor preparados? A ver, todos los estudios... Porque hoy se aburren, no les interesa la clase, no están motivados. Ustedes han hecho todas las encuestas, se tienen clarísimo eso. Y todos los estudios que sobre este tema se hacen en el mundo, todos llegan a la misma conclusión, que es que el factor que más incide individualmente en la calidad de los aprendizajes, en la capacidad de que los estudiantes sigan estudiando, en la motivación, es la calidad de los docentes. Es un factor fundamental. Así que la respuesta es sí. Con esto afloja la deserción. Tampoco hay una solución que resuelva el 100% de los problemas, pero esto es parte de la solución. Sin duda, esto es parte de la solución. ¿Lo invito a una pausa? Con mucho gusto. Continuamos a partir de mismo quién es quién con el ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira. Como siempre recordamos, horarios de nuestro programa: jueves 22:30 horas en TNU Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas también en Canal 5. Pausa y hay más quién es quién.